Amigos de la manada campista, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más al canal. Hoy vengo a hablarles de un tema muy controversial. Muchas personas en el canal siempre me dicen: Rainer, estuve acampando, coloqué un piso debajo de la carpa y se me enlagunó, se me encharcó por debajo, se me mojó absolutamente todo. Bueno, quiero contarles que esto es uno de los errores más frecuentes que se cometen a la hora de ir a acampar. Colocarle un piso, digamos, de una mala manera a una tienda de campaña. Entonces el día de hoy vamos a tratar de enseñarles, ¿sí? De mostrarles cuál es la manera más adecuada de colocarlos. Si ya te pasó, entonces yo creo que sabes de lo que estoy hablando. Este video es para ti. Como les dije, amigos y amigas de la manada campista, hay dos formas de ir a acampar. Una, poniéndole suelo a una carpa, o la otra, no colocándole nada. Hay personas que le colocan el suelo por simple capricho, porque la carpa, digamos que este tipo de carpas soportan unos 4000, 5000 milímetros de agua, entonces está bien, pero les gusta colocarle el piso. Otras carpas, digamos que no traen una impermeabilidad tan grande en los pisos de las carpas, ¿sí? Entonces es necesario colocarles una protección por debajo para aumentar ese nivel de protección o ese nivel de impermeabilidad que tiene nuestra tienda de campaña. Cuando se lo vamos a colocar, siempre cometemos unos errores muy pequeños que los podemos ir solucionando. Uno de esos errores es simple, es que dejan en la parte delantera una parte como esta, ¿sí? Unos 30 centímetros por fuera. ¿Qué va a pasar con esto? Que cuando caiga la lluvia y haga específicamente esto, aquí se va a formar un charco. Toda esta agua, como la carpa tiene poca impermeabilidad en el piso, entonces toda esta agua va a llegar acá abajo y se va a formar una pequeña piscina, ¿sí? El agua lo que va a hacer es va a romper ese nivel de impermeabilidad del piso y va a empezar a filtrarse. Por eso es que, primera recomendación, no hagamos esto, no coloquemos sobrantes en una carpa. Los pisos siempre van a ras, pegados al borde de nuestra carpa. Ya les enseño cómo. Digamos que lo primero que tenemos que asegurar nosotros cuando tenemos una carpa que no tiene piso, ¿sí? Porque la mayoría de las carpas que tienen piso, los pisos vienen exactamente para la carpa que hemos comprado. Cuando no lo tenemos, si queremos colocarle un plástico, un mat, algún tipo de lona por debajo, lo que tenemos que asegurarnos primero es que esta lona no sobresalga. Entonces, si vamos a colocarlo, es mejor tomar las medidas de nuestra carpa, cortar un plástico y colocarlo. Si no podemos hacerlo y no tenemos cómo, entonces o nos sobra mucho, definitivamente lo que podemos hacer, dos cosas. La primera, si la carpa no tiene sobrecarpa, porque la mayoría de las sobrecarpas van con un vestíbulo y van por acá, entonces el agua iría a caer acá. Si sobresale un poco, no pasa nada. Pero si es una carpa como esta, que no tiene una sobrecarpa, la cual nos va a proteger, el agua vendría cayendo efectivamente acá, en todo el borde, ¿cierto que sí? Entonces este piso, o este suelo, o este plástico, iría por dentro. Así, de esta manera, ¿ok? Por todos los bordes, alrededor de toda nuestra carpa. Esto va a impedir que cuando llueva, obviamente va a llover, pero cuando llueve el agua que va a caer acá va a escurrir, y si lo que no se filtre aquí en el suelo, lo vamos a ver cómo se mete por debajo de nuestro plástico. No vamos a tener ninguna piscina. Amigos de la manada campista, es importante también que sepan que todas las carpas vienen hechas, ¿sí? De una manera diferente. Es decir, las carpas que no tienen piso a veces no lo necesitan, entonces no es necesario nosotros matarnos la cabeza consiguiendo un plástico para pues colocárselo debajo. Las carpas que traen piso pues los traen a la medida de la carpa. Entonces tratemos de adaptar lo que tenemos en la casa, de no gastar tanto dinero, de ser mucho más proactivos, prácticos, obviamente con los materiales que tenemos en la casa. Entonces de eso les quería hablar hoy, de cómo colocar un piso de una manera adecuada, de que es importante
seguir estas recomendaciones para que cuando llueva el agua no se nos vaya a meter, pasemos una muy buena noche y que esa experiencia que nosotros tenemos de salir a la montaña, de salir a acampar, sea la mejor de todas y que nosotros volvamos a hacerlo. Gracias por haber estado aquí, gracias por acompañarme siempre, no olviden suscribirse, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.